A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Gracias, Diego, bienvenido, qué bueno tenerte aquí, qué bueno que podamos conversar contigo, y a partir de el inicio de esta entrevista quiero saludar a Freddy Silva. Nos ha comentado que se encuentra conectado. Gracias, Freddy, por estar conectado, y particularmente a Pablo Iturralde, que justo nos pide que de alguna otra manera demos alguna orientación y nuestros criterios, pero en este caso será fundamentalmente Diego, nuestro invitado de hoy, para algunos criterios de cómo se está desenvolviendo el ambiente económico en el país y qué implicaciones pudiera tener en el ámbito político. Seguramente esta segunda será más nuestra motivación al final de la charla, digamos, evidentemente con algunos comentarios. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? A los tiempos que tenemos de Frecuencia Política. Muchísimas gracias, Pavel. Un saludo a la audiencia y un placer estar con ustedes y poder comentar sobre este tema de mucho interés ahora en la actualidad económica que vive el país, y algo que se entrevé ya, aunque no hay todavía demasiada claridad de cuáles son las cosas que va a mandar el gobierno, porque anuncia muchas reformas legales, pero yo creo que este acuerdo con el Fondo Monetario tiene un objetivo sumamente claro. Y si la gente ha revisado la carta de intención menciona 6 ejes. Pero antes de entrar a esos ejes, porque seguramente tendremos una preocupación amplia de nuestra audiencia por querer saber esos 6 ejes y los compromisos que se desprenden, si bien Diego comparte con nosotros el criterio de que esto no es tan claro y por lo tanto debería ser conocido por la Asamblea Nacional. Pero veamos esto primero, Diego, en el contexto económico de estos 2 años de gobierno. Quisiera tu apreciación sobre cómo has visto el desempeño de la economía. Yo he sostenido que ha sido más bien la política y las coyunturas políticas las que han matado la economía. De hecho, me parece que incluso se politizó el discurso económico, y es por eso que frente a la primera presentación que hiciera el presidente de la República diciendo que tenía una situación económica complicada, su decisión fue más bien no tomar decisiones económicas, sino una consulta popular. Pero en el tema estrictamente técnico, ¿cómo ves estos 2 primeros años? Ya estamos prácticamente a días de cumplir 2 años del gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuál es tu evaluación en términos generales de la economía? Primero, es decepcionante. El desempeño económico es completamente decepcionante. Creo que el último plan de prosperidad, así lo denominó el gobierno a este programa económico que tiene ahora, es creo que la 4ª vez que anuncian un intento de programa económico. Pero más allá de eso, lo que da cuenta es que el gobierno no tiene claro realmente hacia dónde va, hasta que vino el fondo y le dijo qué hacer. Lastimosamente a eso hemos regresado. Ya no es un gobierno que tome decisiones por sí mismo, que sepa lo que quiere hacer, sino que hemos vuelto al hecho de que las cosas vienen dictadas desde Washington. Ese es el balance en lo político. Pero en lo económico yo diría que es un tema completamente decepcionante el desempeño de la economía, y es decepcionante desde varios puntos de vista. Primero, la economía va en una caída recurrente de 2,4 de crecimiento en el 2017 a 1,4 en el 2018 a menos 0,5 en el 2019 y 0,2 en el 2020. Estas últimas supervisiones del Fondo Monetario, de acuerdo a la carta de intención firmada. Esto nos da cuenta de que el gobierno del presidente Moreno, si uno lo compara con gobiernos anteriores, va a tener una tasa de crecimiento promedio de su periodo tan decepcionante que es de apenas 0,9%, cuando la población crece al 1,5%. Es decir, la economía no es un plan de prosperidad, este es un plan de estancamiento. No es un plan de prosperidad, es un plan de pobreza, estancamiento. Ahora, Diego, en el segundo trimestre del 2016, si no me falla la memoria, ya teníamos una indicación de que la economía empezaba a recuperarse después de 2014, 2015 y el inicio de 2016, que fueron años absolutamente complicados para los países latinoamericanos. Esa economía todavía en los últimos meses del gobierno del presidente Correa mostraba signos de recuperación y una tendencia de crecimiento. ¿Por qué esto no se sostuvo? ¿Dónde encuentras los principales problemas para que ese crecimiento que se perfilaba esté más bien golpeado en este momento? Por una decisión deliberada de este gobierno actual. Yo fui parte del inicio, del primer año de este gobierno, y nosotros dejamos establecido un programa económico que le hubiera permitido al país crecer a un promedio del 2,5% anual.
2,5% frente al 0,9% que van a conseguir con el acuerdo con el fondo, y que le habría permitido continuar con algunas cosas que venían siendo positivas, pero el problema se vino a dar cuando hubo un cambio en la concepción de la economía política dentro del gobierno. Empezaron a salir ciertas personas, empezamos a salir ciertos funcionarios también, eso es un derecho que tiene todo gobernante de cambiar a sus cuadros, por supuesto, pero empezó a predominar un discurso que viene impuesto desde los sectores de poder, esencialmente importadores y el sector financiero privado. Y ese discurso que empezó a predominar en el discurso incluso del propio presidente Moreno fue el relacionado con que había sobreendeudamiento, a que todo se había hecho mal, a que no se podía poner controles a las importaciones y a que había que liberar completamente el sector financiero. Desde ese punto de vista, entonces, el ministro de Comercio, Campana, y el ministro de Economía y Finanzas, Martínez, empezaron a hacer una serie de anuncios que dan cuenta justamente de la intencionalidad de esa economía. Ahora, un pequeño detalle ahí para el conocimiento, donde tenemos muchos seguidores tuyos, de tus análisis, y seguramente nos interesa un tema anecdótico. ¿Cuándo notas con claridad la ruptura y este cambio de concepción? Cuando todavía estabas en el gobierno, eso muestra la separación, fue el presidente más bien el que tomó la separación de ustedes, ya no había comunión de criterios, empezaban como a sentir que lo que ustedes opinaban ya estaba absolutamente de más. ¿Cuándo sientes que hay un quiebra y un giro que les permite a ustedes tomar incluso una decisión? Creo que esto fue alrededor de los meses de julio a agosto del año 2017, cuando el presidente justo había terminado de anunciar el tema del sobreendeudamiento y se armó todo ese escándalo respecto a que el endeudamiento sobrepasaba el 60% del Producto Interno Bruto. Si uno ve las cifras actuales, el propio gobierno dice que es del 42%. Bueno, cuando fueron al Fondo Monetario, las cifras que presentaron fueron justamente el 42%. ¿Cómo es que mágicamente estábamos en el 60% las matemáticas y pasaron al 42%? Del gobierno actualmente son realmente inexplicables. 60 nunca es 42. Una calculadora cuántica. No, es una calculadora realmente inexplicable. Creo que se les está acabando la batería y las ideas. Desde ese punto de vista, entonces, fue en esos meses cuando empezó este cambio, justamente coincidiendo con la eliminación de las salvaguardias, la necesidad de controlar el tema de importaciones y la presión que venía ejerciendo estos sectores de poder. Surgieron también temas como el tema de dinero electrónico, desaparición del dinero electrónico en la reforma que se hizo en aquella época. Bueno, fue una decisión deliberada de matarlo también, el manejo del Banco Central. Desde luego, y que vemos ahora cómo se ha ido complementando. Yo he dicho en varias ocasiones que lastimosamente en la parte de la política económica y en otras esferas de acción del gobierno, este es un gobierno que actúa de espaldas a la gente. Dice una cosa pero hace otra. Siempre va diciendo, esto no voy a hacer, y al rato del rato firma con el Fondo Monetario una carta de intención que es como, si lo ponemos en términos cinematográficos, el retorno de Durán Ballenda, Higgy Maguad juntos. Es lo peor que podríamos haber imaginado porque justamente están imponiéndole al país las peores condiciones, incluso más graves de las que se impusieron con las reformas que se hicieron desde el año 95-96, que germinaron y luego terminaron en la peor crisis económica que ha vivido el país. Entonces fue en aquella época y luego ya fue claro que justamente empezó a predominar el poder económico con un deterioro enorme de la situación económica que nos ha conducido a esto. Estamos viendo mal crecimiento pese a que el precio del petróleo ha mejorado. Somos de los pocos países en los que mejora el precio del petróleo y la economía, en cambio, empeora. Están empezando a empeorar también los indicadores de empleo, están empezando a empeorar también los indicadores de desigualdad, entonces nos están conduciendo a un estancamiento de la economía. Algunos han señalado que esta es una crisis inducida justamente para permitir la entrada del fondo, pero antes de llegar a esto, porque la entrada del fondo, digamos, es sobre todo importante respecto a el recetario que quiere imponerle al país, decía que antes de llegar a esto, simplemente verificar esos elementos que tú decías, ¿no? Un gobierno que dice no voy a hacer esto, pero al final sí lo hace, o un gobierno que dice, digamos, me voy a ir por la derecha, pero en realidad se va por otro andarivel. Recordemos que cuando eliminan las salvaguardias, plantean la incorporación o subir aranceles a lo máximo que se ponía de algunas partidas sensibles. Eso nunca ha ocurrido. Nunca ocurrió. Otra decisión, no sé si tú fuiste testigo, pudiste ver, es cuando hacen la ley económica urgente, la primera que mandaron, matan la iniciativa del dinero electrónico en el Banco Central, so pretexto de que esto pueda ser impulsado por la banca privada. Hasta ahora no hay. La Asamblea Nacional toma una decisión incluso de que se disminuya el costo de los servicios bancarios, se reúne la Junta Monetaria Financiera y al final no se toma la decisión, pero no se publica en el registro oficial.
digamos, son tan grandes efectivamente los intereses del sector financiero y el sector importador que de alguna otra manera le limitan la capacidad de decisiones al gobierno nacional? Yo diría que totalmente los poderes económicos del sector importador, sector empresarial. No nos olvidemos que el representante del sector empresarial es ahora ministro de Economía y Finanzas. El ministro Richard Martínez es el representante del sector empresarial. Yo quisiera un poco parafrasear para que la gente lo vea, incluso en términos de, parafraseando títulos de películas, los 4 ejes principales en la parte económica que tiene esta carta de intención con el fondo. El primero, ellos le denominan prudencia fiscal, pero en realidad debería llamarse asalto al sector público. Porque lo que contiene ese capítulo de la carta de intención es un completo asalto al sector público. Tiene cosas tan traídas de los cabellos como, por ejemplo, anuncia que es necesario pasar a una política en la que haya más impuestos indirectos que directos. Traduciendo a términos no técnicos, quiere decir que es preferible cobrarle a todo el mundo que cobrarle a los ricos. Para que la gente nos entienda, que los ricos paguen más, no, nada que ver, más bien que todos paguen, que los ricos paguen menos y que todos paguen, digamos, de manera igual. Justamente. Luego, eliminar subsidios. Luego, eliminar empleados en el sector público. Luego, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Luego, privatizar a través de la figura de concesión, que veamos en qué termina. Pero en realidad este capítulo de la Carta de Intención debería denominarse el asalto al sector público. ¿Te refieres al primero? Es al primer capítulo. El segundo capítulo se denomina en la Carta de Intención independencia del Banco Central. Y yo diría que eso, el nombre real de esto debería ser el retorno del poder de la banca. Porque en lo que consiste esencialmente ese capítulo son 3 cosas. Prohibición de créditos al sector público, desde el Banco Central. Segundo, quieren acumular reservas para respaldar los depósitos de los bancos en el Banco Central. Y el tercero, generarle un directorio independiente al Banco Central. Es decir, querrán poner nuevamente a representantes de la banca dirigiendo al Banco Central. Recordemos la ciudadanía que en el año 94, y esto fue lo terrible de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que se aprobó, sobre pretexto de igual a la independencia del Banco Central, decían que este no debía intervenir en la economía, pero cuando ya empezaron a detectar los problemas en el sistema financiero, le hicieron prestamista de última instancia. El salvataje bancario. El salvataje bancario. Y esto lo que significó es una gran transferencia de recursos públicos para el salvataje de bancos privados. Nuevamente viene esta misma lógica, es decir, la independencia del Banco Central se traduce en los actores de interés teniendo capacidad de influir sobre las decisiones del Banco Central. Pero aquí también se desnuda, yo diría, y he sido muy enfático en decirlo, la reducida capacidad de las autoridades económicas en la toma de decisiones y en el entendimiento de la economía. Yo he visto entrevistas al ministro de Economía que dice que buscan un banco central independiente para que sea un tercero confiable. Es decir, alguien que pueda dar un criterio distinto. ¿Es que acaso no confían en su propio criterio? Me pregunto yo, o sea, si el Banco Central es parte del Ejecutivo y necesitan que el Banco Central les diga por si acaso si están equivocados, quiere decir que no saben lo que están haciendo. O necesitan que el Banco Central les diga que están equivocados o que el Fondo Monetario les diga que están equivocados, pero dan a entender que ellos mismos no conocen lo que están haciendo porque no lo entienden y solamente están pensando en lo que les han pedido sus reales jefes. Es, déjennos importar, dejen llenarle al país de bienes importados porque es nuestro negocio. Y mientras nuestro negocio esté funcionando bien, no importa la economía del país. Luego las consecuencias van a ser muchísimo más graves. Detengamos un ratito cuando señalas el tema de las importaciones, porque aquí también ha habido como un debate dogmático, ¿no? Aquellos que dicen que no debería haber déficit, es decir, básicamente que el Estado deje de invertir, en otras palabras, pero la liberalización plena del sector privado y dentro de ellos el ámbito comercial. Bajo esa concepción ya tenemos en este momento una balanza comercial deficitaria, es decir, el Ecuador, teniendo un sistema monetario dolarizado, está sacando más dólares de la economía por la importación de bienes que los que está ingresando a la economía por el flujo de las exportaciones. ¿Cuál es el riesgo que esto podría generarle a un sistema monetario como el ecuatoriano? Eso se traduce inmediatamente y justo es el tercer capítulo de la Carta de Intención, que se denomina el sistema financiero. Le hablan de estabilidad del sistema financiero, pero que yo ahí veo con muchísima preocupación, y es el que yo le denomino, parafraseando incluso al Señor de los Anillos, es el retorno de Durán Ballén, Hig y Maguad juntos. Pero esto da pánico, ya yo escuchaba el otro día a Pablo Dávalos, ya me dio miedo, pero juntos estos tres, Durán Ballén, Hig y Maguad juntos. Sí, ¿Por qué de fuerte la aseveración? A ver, ellos tienen una visión dogmática en el sentido de que no importa que haya un saldo comercial negativo, para ponerlo en sencillo a la gente que nos escucha.
no importa que el Ecuador le venda al mundo menos de lo que le compra, porque quien tiene que pagar eso es los desempleados que vamos a votar del sector público, los menores servicios que le vamos a prestar a la sociedad, la menor inversión y las privatizaciones que vamos a hacer. Entonces, toda la plata que se va a ir, vamos a reponerla gastando menos desde el sector público. Esa es la forma en la que ellos piensan. Y gastando menos, no solamente bajando la inversión, sino también bajando el gasto corriente y haciendo los despidos que ya empezaron a hacer en el sector de salud, en el sector de educación. Dicho sea de paso, te doy una primicia, pero sobre todo a nuestra audiencia, mañana presentaré un cambio de orden del día en la Asamblea Nacional, solidarizándonos con los empleados del sector de salud que fueron despedidos, y no solo eso, sino que en las protestas que legítimamente hicieron el jueves anterior fueron violentamente agredidos por la fuerza policial. Entonces dices, Diego, este cóctel molotov, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, entre privatizaciones, más despidos, más baja de inversión, más eliminación de subsidios, es la forma en la que ellos quieren que la economía se autorregula, digamos. Pero escuchemos lo que dice la Carta de Migración en esta parte del sistema financiero. Habla de límites al crédito hipotecario. Eso quiere decir que la gente ya no va a tener tanto acceso para comprar una casa, para una vivienda, para un departamento, para lo que fuera. La carta de intención es muy clara y dice límites al crédito hipotecario. ¿Y cuál es el objetivo detrás de limitar una política que ha sido tan beneficiosa para los sectores clase media? Si uno mira hacia atrás, yo recuerdo que mis abuelos pudieron comprarse una casa justamente por crédito hipotecario que en ese momento daba seguridad social. Y ahora los de nuestra generación también pudimos acceder a una, digamos, por ejemplo, vivienda por los créditos que entregaba el BIES. Pero en realidad lo que están diciendo es bajemos o eliminemos los créditos del BIES. La razón es muy simple. Ellos saben que están metiendo a la economía en una congeladora y que las cosas se van a paralizar. Y el crédito hipotecario es un crédito de largo plazo. Por lo tanto, no quieren que la banca preste a largo plazo para que, si pasa algo, la plata esté más bien lo más líquida posible. Pero primero, límites al crédito hipotecario. Segundo, habla la carta de intención de revisión del fondo de liquidez. Pero no dicen revisión para qué. Yo temo que a lo mejor estén pensando en hacer algún tipo de reducción de los aportes del fondo de liquidez y ojalá, Dios no quiera, un retorno a lo que fue la antigua AGD. Realmente no lo sé. Me asusta muchísimo lo que dice la carta en este capítulo porque hablan de una revisión del fondo de liquidez. No dicen para nada claro qué es lo que pretenden. Tercer elemento. Eliminación de los requerimientos de liquidez doméstica para el sistema financiero. Es decir, le van a permitir ya no tener la plata aquí en el país, sino tenerla fuera. ¿Quiénes son los grandes depositantes que tienen millones o miles de dólares en el sistema financiero? No somos los ciudadanos de a pie de la calle. ¿Quiénes son los que tienen plata para que luego los bancos puedan poner esa plata fuera? O sea, ¿qué están pretendiendo? ¿Qué están buscando con este tercer elemento del sector financiero? Eliminarlos. Obligación que tiene el sistema financiero de tener la plata aquí en el país para tenerla fuera. Y a eso asociémosle una pretensión de disminuir el impuesto a la salida de divisas. Que la anuncian en la parte fiscal, no la ponen aquí porque ya hubiera sido escandaloso. Pero hablan de una cosa que me suena justamente a Dajic. Dicen, sistema financiero más competitivo con liberalización de tasas de interés. O sea, acordémonos, en la época de Dajic y de Magua llegamos a tener tasas de interés del 100%. Las cosas que hizo que explosione la economía en el 99 es la liberalización de las tasas de interés, porque si de alguna u otra manera el negocio de los bancos es que ellos les depositen y ellos prestan, cuando alguien le deposita, el banco le paga una tasa, cuando el banco presta, la gente a la que le presta le paga una tasa, esa diferencia que técnicamente se llama el spread, que debería ser de 2, de 3, de 4 puntos máximo, ya siendo un gran negocio, en el Ecuador llegó a ser hasta de 50, 60 puntos, es decir, unas tasas de interés absolutamente descontroladas y descomunales, que evidentemente no podían apuntalar actividades productivas, sino básicamente dinámicas especulativas y de total consumo. No nos olvidemos quién determina las tasas de interés en este país, es el Banco Central, al cual le están proponiendo un directorio independiente. O sea, estamos justamente pretendiendo que sea otra vez la banca de nuevo en un directorio del Banco Central porque dicen que le quieren quitar facultades a la Junta Monetaria. Estamos volviendo justamente a ese esquema en el que sean delegados de los bancos o nombrados por los bancos en un pretendido directorio los que definan las tasas de interés. Es realmente preocupante. Pero esto se combina, para volver a la parte comercial, con dos elementos que los ponen ellos en la sección 4 de la carta de intención, que es la de empleo y crecimiento, pero que en realidad debería llamarse desempleo y estancamiento, porque ese es el objetivo real, y hablan de dos cosas fundamentales. Hablan de acuerdos comerciales y hablan de liberalización de la cuenta financiera, es decir, libertad de flujos al exterior.
Entonces, si nosotros combinamos todo esto, un Estado que reduce su intervención, un Estado al que le quitan los activos, un Estado que ya no va a cobrar impuesto a la renta con la fortaleza que se venía haciendo, botas gente a la calle, no sabemos quién va a consumir. El país se llena de importaciones porque estamos llenos de acuerdos comerciales y la cuenta de capitales está liberada y los bancos ya no tienen ni impuesto a la salida de divisas ni requerimientos de liquidez doméstica y la plata se la pueden llevar donde sea. Si tenemos un saldo comercial negativo, que solo el primer mes, enero, es la mitad de todo el déficit del año pasado. ¿Este es el dato de enero? Sí, de este enero, 248 millones de déficit en enero. El déficit del año pasado fue 500 millones. Un mes es la mitad. Estuvo ya casi llegando a los 600. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde este punto de vista yo he escuchado a algunos economistas que dicen que hay riesgo sobre la dolarización, etcétera, pero yo creo que más allá del riesgo sobre la dolarización, porque es un tema muy complejo de explicar y más largo de analizar, hay un riesgo real sobre la mayoría de la población de que se empobrezca, de que no encuentre trabajo y de que lo poco que tiene realmente se vuelva vulnerable. Este no es un plan de prosperidad, esta es una carta de intención que nos lleva a lo peor de los años 90. Bueno, pero ahí además hay mucha, Diego es un estudioso de la economía, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana, tiene su maestría, justamente su especialización está en economía del desarrollo, y hay mucha evidencia empírica, es decir, escrito por economistas que han estudiado este tema, donde la constatación es cuando entra el Fondo Monetario Internacional tenemos estancamiento o decrecimiento económico, digamos, hay una desaceleración fuerte del ritmo de crecimiento, aumento de los niveles de pobreza y aumentos de los niveles de desempleo. Básicamente esto es lo que nos está invitando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, donde entra el fondo hay un desastre económico, no hay una recuperación económica. Lo que ocurre normalmente donde entra el Fondo Monetario es un desastre económico. Pero entremos en un capítulo que creo que no lo dicen con total claridad y que se relaciona en la cuarta parte de la carta de intención, que ellos hablan de un tema de reforma laboral. No sabemos todavía qué van a decir, la carta de intención contiene unas fechas, dicen que hasta ciertos plazos van a enviar unas reformas legales, pero lo que yo leo e intuyo de esa parte de la carta de intención es realmente preocupante. Ellos dicen, eliminar las restricciones que limitan el emprendimiento, contratos laborales menos rígidos y hacer que sea más bajo el costo laboral. Eso tiene una traducción muy clara, porque la carta de intención lo anuncia, dice bajar los salarios. En la parte del sector público al menos despidos, dice, baja de salarios para equipararlos al sector privado, que es más baja. Contratación por horas y seguramente disminución de derechos laborales. Todo eso combinado, menos gente recibiendo ingresos, menos ingresos para la gente que todavía logre conservar un trabajo, el Estado con menor capacidad de prestación de servicios, los dólares saliendo de la economía, realmente significan entrar en un proceso muy complicado. El Fondo Monetario anuncia 4.200 millones de dólares. Pero el déficit comercial del primer mes es 250 millones de dólares. Es decir, en 4 meses, hipotéticamente, podríamos llegar ya a tener un déficit comercial de 1.000 millones. En un año, 2.000 millones. En 2 años nos vamos a haber agotado completamente todo lo que nos haya prestado. No va a quedar ni un solo dólar en el país y solamente va a quedar la obligación de pagarle una deuda al Fondo Monetario. Sin empleo, sin crecimiento, con el sector público completamente debilitado. Y ya hay 2 secciones adicionales de la carta de intención que hablan de una forma muy confusa, como es el discurso normal de este gobierno, de arreglar y depurar los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Dicen depurar, dicen hacer depurar más es eficiente, menos. Depurar es menos. Entonces yo realmente intuyo que esta carta de intención es realmente la combinación del peor de los paquetazos, porque se viene y ya han anunciado que para el 2020, el último año ya cuando están de salida prácticamente, van a hacer la retirada de subsidios al gas y a otras cosas, veamos si no se adelanta, pero realmente vuelvo a la parte inicial de tu pregunta. El desempeño económico gracias a este gobierno y gracias a esta carta de intención es realmente decepcionante. Se ha perdido una oportunidad enorme de continuar un proceso de recuperación económica que había empezado en el 2016 y 2017. Se ha desperdiciado un ingreso petrolero dejando que se vaya en importaciones. Vemos cualquier cantidad nuevamente de importaciones de vehículos, que no es lo que el país necesita para desarrollarse. Y vemos simplemente que ahora entonces asistimos a la toma del poder por parte de los poderes económicos que quieren simplemente lucrar y hacer un buen negocio mientras el gobierno lo permite. El presidente realmente, entiendo yo,
no se ocupa de estas cosas, no las entiende y por lo tanto permite que ocurran estas cosas, porque quien está gobernando realmente es su ministro de Comercio, que no sabe venderle al mundo, solo sabe comprar del mundo, y su ministro de Economía, que es el representante de las cámaras. Bueno, han anunciado cerca de 4.000 millones de dólares de inversión, que hasta ahora no hemos visto que llega, porque tienen este dogma de que no hay que invertir, hay que creer solamente en la inversión privada, mejor aún si es extranjera directa, sabiendo o sin saber ellos que esta economía, de hecho sí lo saben, pero les interesa un comino, que ese tipo de inversión muchas veces es más lo que saca que lo que deja, es decir, no es un buen negocio para el Estado ecuatoriano, pero lo vienen haciendo. Diego ha señalado un tema que me preocupa, estamos a pocos minutos de terminar, pero hay un elemento legal, no sé si quieras entrar al tema legal, sino evidentemente tu percepción técnica, pero he señalado yo de manera muy enfática y con mucho rigor, que ha venido el gobierno asentando sus expectativas en que esto responde a un plan prosperidad, pero si se dieran el tiempo de leer la Constitución, que no es para ellos un tema de pasatiempo, sino una obligación, se darían cuenta que en realidad la Constitución lo que habla es de un Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la instancia competente, que es el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo, no la Secretaría de Planificación, que es una Secretaría del Consejo, y por lo tanto lo que deberíamos más bien es estar apuntalando el plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Planificación, pero como tú bien señalas, si uno hace un recorrido, si uno pone rebobinar en el tiempo y encuentra 4 o 5 intervenciones del presidente de la República, nunca ha señalado un plan, ha dado un conjunto de medidas todas dispersas, lo que en el momento le han dicho sus asesores que diga, pero no hay un señalamiento de un plan. Y hoy sí hay un famoso plan de prosperidad, pero que no es el plan de desarrollo aprobado por el Consejo. Ahí hay un vacío legal muy importante. Enorme, porque ese plan de prosperidad y esta carta de intención que acompaña ese plan de prosperidad se contrapone no solamente a su plan de desarrollo, que lo aprobaron durante el primer periodo, el primer año de gobierno, lo cual ya es una contradicción y tendría que resolverse, y la Asamblea tendría toda la competencia, a mi juicio, de, aplicando la Constitución, decir: señor, esto está opuesto a la política pública que usted mismo aprobó. Y por lo tanto, al esta carta modificar política pública, nosotros tenemos que conocer, discutir y decir lo que tengamos que decir. Solo cometes un error asumiendo que hay una asamblea sensata que, digamos, defendería su rol. Yo como asambleísta he puesto comunicaciones públicas, he puesto comunicaciones en privado al Consejo de Administración Legislativa, porque la Asamblea Nacional no puede lavarse las manos. La Asamblea Nacional, en apego a la Constitución, debe conocer esta carta de intención. Dicen que no es un tratado internacional, esa es la forma de leguleyada que están queriendo utilizar, pero en el numeral 5 de los requisitos que hacen indispensable el pronunciamiento de la Asamblea, dice que cuando se modifique la política económica o los planes y metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, es obligatorio el pronunciamiento no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la Corte Constitucional. Mañana nuevamente, para anunciarle a la ciudadanía, estoy enviando una carta, una comunicación a la Corte Constitucional, porque es mandatorio su pronunciamiento y evidentemente el análisis de esto tan grave que señala Diego Martínez. Te quería preguntar justamente de eso, digamos, a tu criterio, la obligatoriedad de pronunciarse la Asamblea está clara en la Constitución. Pero por supuesto, por todas las causales que tú has mencionado, pero también porque esto es una contradicción a la Constitución. La Constitución, en su régimen de desarrollo, dice que la política económica debe estar dirigida al mayor crecimiento posible, al mejor desempeño económico posible. Y esta carta de intención nos está conduciendo justamente al opuesto, al peor desempeño económico posible. Entonces yo, si fuera asambleísta, estaría seriamente preocupado y pidiendo coherentemente, decir, ¿cómo es posible que hayamos firmado algo que nos lleva a lo peor cuando tengo una obligación constitucional de buscar siempre el mejor desempeño económico posible? Pero claro, este gobierno hemos visto cómo realmente le importa poco el marco legal, le importa poco el marco constitucional. Hemos visto, se comportó de esa manera con la consulta popular, se comportó de esta manera con las elecciones. No es algo que me extrañe. De esa manera, entonces, yo creo que ellos insistirán en que esto no requiere, pero ahí quisiera yo ver justamente cuál es la postura de la Asamblea y de los bloques de la Asamblea justamente en frente a algo que es muy grave. Nos tomó 5 años, en el año 94 hasta el año 99, darnos cuenta de la gravedad de los acuerdos con el fondo de aquella época. Tomó 5 años cuando ya teníamos casi 2 millones de ecuatorianos fuera del país, con los depósitos congelados y demás. No creo que haga falta recordar aquello. Aquí estamos justamente en el patazo inicial de entrar en un proceso que podría ser así de grave. Yo creo que podría ser así de grave, con una cosa agravante, justamente, perdón la reiteración, pero es que ahora ya no tenemos moneda propia.
justamente en toda crisis, el que nunca pierde es el que tiene dinero. Y aquí los ecuatorianos, lo que estamos viendo es que están marcando la cancha para que todo el que tiene dinero lo pueda sacar del país. Y eso es realmente preocupante y no sé justamente cuánto tiempo tome, pero dependiendo de justamente el desempeño que tenga el sector externo, de seguimos importando como locos, creo que las cosas podrían empezar a complicarse bastante pronto. Una interesantísima charla a quien agradecemos mucho, a Diego Martínez. Él es economista especializado en desarrollo, amplio conocimiento en materia pública, fue viceministro de Planificación, fue ministro coordinador de Economía, estuvo al frente del Banco Central del Ecuador, por lo tanto es una voz autorizada en hacer este análisis. Nosotros muy agradecidos con él por los datos que ha puesto. Póngale mucha atención, amigo y amiga, lo que está diciendo Diego Martínez, y por eso es que nosotros hemos decidido que este programa se pueda volver a ver. El día miércoles, Diego, te invito también a que en nuestra cuenta Pavel Muñoz Asambleísta por Facebook Live puedan ver una edición ya de este programa, y el día domingo aquí por www.radiolacalle.com. Muchísimas gracias, Diego, me dejas absolutamente preocupado, y lo que más me asustó es cuando dice esta carta de intención es como si regresaran Durán Ballén, Dajic y Maguad juntos, o sea, de terror. De terror, completamente. Un agradecimiento a ustedes, un saludo a la audiencia y siempre a la hora. Estadísticas, datos e información para conocer nuestra realidad y tomar decisiones. En Frecuencia Política, esto es La Cifra de la Semana. Qué gusto poder estar aquí contigo una vez más, comentar la cifra de la semana. Esta vez veremos cuál fue la inversión extranjera directa en el año pasado, que se situó en 1.400 millones de dólares. Cifra que pareciera un monto muy elevado frente a los 616 millones que se obtuvieron en 2017. No obstante, es una cifra bastante pequeña cuando se la compara con el tamaño de la economía, pues representa solo el 1.28% del PIB, monto ligeramente inferior al del año 2015, que fue 1.33% del PIB. Por ende, no es la cifra históricamente más alta de los últimos años. Y Juan Pablo, se habló mucho de estas cifras, queriendo mostrar como si tuviéramos un gran caudal de inversión que estaría llegando, pero digamos habría que desmenuzarla mucho porque en realidad no vemos que sea, digamos, una cifra de inversión líquida para mejorar nuestra economía. Sí, efectivamente, cuando uno analiza esta cifra, uno se puede dar cuenta que más del 50% de la misma llegó a un solo sector de la economía, que es el sector de minas y petróleo. Por ende, está muy concentrada en este sector y no se refleja en la realidad de la economía de los ecuatorianos. No genera más empleo y no genera más producción. Otras verdades a medias que se constituyen en mentiras. Muchísimas gracias, Juan Pablo, con la cifra de la semana, siempre tan seguida por algunos compañeros y compañeras. Decirte que desde Cuenca nos están escribiendo, desde Napo nos escriben también, saludos para allá, Machala, y este fin de semana puedo estar con una gran amiga, Malena Ortega, que me dijo que su padre era un seguidor del programa, así que al padre de Malena Ortega, un abrazo muy cariñoso de parte de Frecuencia Política. Y con ustedes, el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Los gobiernos seccionales no son meros implementadores de la agenda. En este nivel se implementan las políticas públicas, son catalizadores del cambio y por su ubicación logran entrelazar los objetivos globales con las comunidades locales. Las nuevas autoridades seccionales en Ecuador abren una oportunidad para que desde el inicio de la gestión de cada uno puedan priorizarse las acciones requeridas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en función de las necesidades que se identifiquen en cada parroquia, cantón, ciudad y provincia. Por ejemplo, considerando las facultades de los gobiernos provinciales, estos pueden fomentar la producción agrícola, apoyar el crecimiento económico local y reforzar los sistemas alimentarios. Estas acciones tienen efectos directos en el acceso a alimentos saludables y en mejorar las condiciones de vida de los agricultores, y por ende apoya la consecución del objetivo 2 para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Los territorios se encuentran en una posición ideal para apropiarse de la Agenda 2030, volviéndola concreta y eficiente. Por ello, resulta clave contar con gobiernos comprometidos, sólidos y con capacidades de liderazgo para desarrollar las herramientas y metodologías que permitan la apropiación de la Agenda 2030 con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Actualmente, el proyecto ODS Territorio, conformado por organizaciones de la sociedad civil, implementa un programa de desarrollo de capacidades en gobiernos locales en las provincias de Azuay, Galápagos, Manabí y Santo Domingo. Este espacio ha logrado fortalecer el conocimiento sobre la agenda y empoderar a los gobiernos sobre las acciones de aprender para alcanzar los ODS. Esperamos que esta iniciativa se replique en todo el territorio. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
Siempre interesante el minuto de ese. Pauli, ¿qué pasó con las redes de estos días? Buenas noches, Pavel, buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy, como todos los lunes, hacemos una revisión de las redes sociales. Este fin de semana fueron los tweets que se mostraron en referencia al cumpleaños del exmandatario Rafael Correa con el hashtag Rafael cumple siempre, al cual se sumaron más de 500 usuarios que causaron más de 1 millón de impresiones. Desde la cuenta de tweet @bancada_rc_ se compartió un video en el cual varios asambleístas expresaron muestras de afecto por todo el trabajo realizado. Un año más de lucha, de fuerza, de lealtad, un año más de estar junto a Rafael Correa y del lado correcto de la historia. Hashtag Rafael cumple siempre. Es así que varios usuarios digitales publicaron sus fotos que habían tenido con el exmandatario en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Un feliz cumpleaños a Mashi Rafael. Efectivamente estuvo de cumpleaños el 6 de abril, un saludo para él. De manera muy breve, solamente decirles que el INEC reportó que en el mes de marzo se presentó una inflación de menos 0,21%. Recuerden que eso no necesariamente es buena noticia. Podemos llegar a una economía que se estanca. Ecuador canceló a funcionario de la embajada en Londres que era cercano de Julian Assange. Mucho se ha comentado sobre la suerte de Julian Assange. Sectores colectivos cercanos con los derechos humanos están muy pendientes de esa situación, y lo que ya no es novedad que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio volvió a presentar informes a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades del gobierno anterior. 2 años con la misma cantaleta, 2 años sin gobernar el país y 2 años que nos empujan al desgobierno que vivimos actualmente. Muchísimas gracias con ustedes, así que es hora de despedirnos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.